Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, que estén bien. Hoy vamos a tocar el tema, como penúltimo tema, ¿va? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Yo tengo una consulta. Sí. Ayer que subieron las notas, fíjense que mi nota no me aparece. Me tira NCP, pero el asunto es de que yo sí realicé el examen. Y eso me afecta ahorita en el tercer parcial porque yo no tengo zona mínima para llegar a poder examinarme. No sé qué podría hacer en ese caso. ¿No tiene zona mínima? No, porque me tira, no se presentó en el segundo parcial. Este problema de los que a veces no aparecen, creo que les comenté la vez pasada. ¿Cuál es el problema? ¿Va? Que ocurre que envían el examen de regreso, ¿va? Más de la hora o en la hora exacta. Entonces el sistema automáticamente, cuando llega la hora señalada, cierra. Eso ha ocurrido en varios casos. O sea que uno no maneja el sistema porque quiero mantenerlo abierto o cerrado. No, uno da la hora y se establece y el sistema cierra. No sé exactamente cuál es la razón suya. Yo no sé qué, habría que ver eso, ¿no? Para ver si hay o no razón de por qué no aparece su nota. Ajá, sí, porque según yo lo mandé en el tiempo estipulado e incluso tomé la foto de que sí se habían registrado las respuestas. El asunto es de que en la nota no me aparece. Entonces no sé cómo podríamos hacer de ahí. Hágame una cosa. El correo institucional, deme su número de carnet. Ok, 2021. 2021. 0846. 0846. 0846. Sí. 46. 46. Sí. No, 46. Ah, bueno, 46, bueno. 406. Bueno, su nombre completo. Jocelyn Sabina Carranza Betancourt. ¿Sus apellidos usted? Carranza Betancourt. ¿Serrano? Carranza. Betancourt. Bueno, eso lo vamos a ver y tal vez en Classroom le vamos a mandar la respuesta más tarde. Solo quiero empezar con la clase. No quiero interrumpir. Ok, muchas gracias. Licenciado, disculpe, yo tengo un inconveniente también con mi nota. Se lo voy a comentar rapidito. De hecho, anoche hoy en la mañana le escribí en Classroom, pero creo que no vio el mensaje. Mi nota, como salió muy baja, yo me metí a revisar el examen a Google y ahí tira el examen con las respuestas que nosotros colocamos y más abajo sale la respuesta correcta, ¿verdad? Pero yo tengo 4 preguntas que me sacó el sistema, o no sé si hizo la revisión usted, pero me las tomó como malas, pero tengo 4 preguntas que sí están correctas. Y ahí me afecta en mi nota porque prácticamente estoy pidiendo 8 puntos. Sería, ¿qué es lo que usted quiere realmente? Que me hiciera favor de revisar mi examen. Revisión de test. Porque... No tengo, bueno, revisión de examen. Su número de carnet. 2021. 2021. 07610. 06610. 7610. Ah, 710. Nombre y apellidos completo. Hoy, por favor. Sara Leticia Amaya Recinos. Amaya Recino, ¿no? Sí. Muy bien. Le estábamos dando la respuesta en transcurso de la tarde. Hoy, por favor, es que voy a terminar esta clase y de ahí paso a la otra sección. Bueno, va a ser interrumpido esto. Por favor. Gracias, licenciada. Gracias. Bueno,
el tema, en este momento de la interpretación de la ley, jóvenes, yo siempre les ruego que si no nos alcanza el tiempo, ahí está el libro, por favor. En los dos libros, cualquiera de los dos libros que ustedes van leyendo, hay un cuestionario al final, ¿no? Que es muy, muy saludable hacer esa lectura y la autoevaluación en el cuestionario que aparece en cualquiera de los dos libros, ¿no? Entonces les pido esto. Voy a hacer voy a tratar la manera de hacer un resumen del tema de interpretación de la ley que nos toca hoy, y nos queda pendiente el tema de la integración de la ley y conflictos de la ley en el espacio y en el tiempo. Estos dos temas últimos, ahí es donde les he pedido favor yo a ustedes. Habíamos hablado tentativamente mañana jueves 4 reunirnos, pero tengo otro problema. Se me surgió un problema con los estudiantes del 8º semestre. Con ellos tengo un laboratorio, porque esta es parte de derecho procesal que yo llevo ahí. Hay mucha práctica. Entonces mañana tenemos un laboratorio con ellos para el examen final también, y me abarca el tiempo. Tengo que empezar antes de la hora de clases y para tener tiempo, ¿no? Entonces, jóvenes, yo estoy pensando un favor muy especial, y el lunes 8 están suspendidas las actividades en la facultad porque hay elecciones, y a nosotros como titulares nos convoca para ir a votar allá, de 14 a 18 horas, ¿verdad? Entonces, yo no sé, para quedarnos libre con ustedes y luego ver estos casos que como están surgiendo, de revisión de texto, ver los problemas que han surgido con las notas del segundo parcial, necesito tiempo. Ya mañana jueves y pasado viernes, y el 8º semestre lo tengo yo, como les digo, mañana, casi toda la tarde y el resto de la noche con ellos hasta las 20 horas. Entonces, el favor muy especial de convocarlos a una clase virtual para el martes 9. Martes 9 creo que no tenemos examen y ya no tenemos clases, y que nos va a servir para actualizarnos en los resultados de derecho, de los exámenes del segundo parcial, y hablar un poquito de estos dos temas que nos queda pendiente. Quisiera pedirles ese favor de integrarse a la hora acostumbrada de 14:15, una hora, a dar clases esa tarde, y terminamos el día, si significa el martes 9. Si ustedes me hacen el favor, yo los convoco y trabajaremos esa tarde. Está bien, licenciado, muchas gracias. De acuerdo, licenciado, gracias. Les agradezco muchísimo, la verdad, a todos los compañeros de su comprensión, tanto para ustedes como para mí, como para estar actualizado, ¿no? Y bien depurado todo el sistema al final de nuestro curso, ¿no? Muy bien. Dicho esto, entonces, hablemos un poquito de este tema de interpretación de la ley. Realmente la palabra interpretación, ¿qué significa, verdad? Siempre tendríamos que recurrir a un diccionario de nociones generales para tener acercamiento del significado de la palabra, el término de interpretar. Pero así, de manera rápida, somera, podríamos decir interpretar es primero concebir a través de la lectura, definitivamente, ¿verdad? Lectura de un libro, lectura visual que uno puede hacer, ¿verdad? O una lectura, les digo esto, de oído, uno escucha, ¿verdad? A veces uno lee, interpreta el contenido de un libro, en el caso nuestro, de una ley, ¿verdad? Para los historiadores, los investigadores, artistas, qué sé yo, pues se interpreta con ver un cuadro, ¿no? ¿Han visto ustedes eso? Un cuadro o un paisaje, ellos interpretan el contenido y pueden explicar, pues, su contenido, ¿no? Su manifestación, por ejemplo, en toda expresión, como también interpretar con el oído, decía,
cuando uno escucha un sonido, ¿no? Un sonido de una música, un tipo de instrumento, puede manifestarse de alegría, tristeza. Ahora, ¿qué tipo de música, qué tipo de melodía? Bueno, en términos generales, así se interpreta con el sentido entonces, ¿verdad? El sentido humano. Nosotros en este momento, para nuestra formación en Derecho, futuros abogados, ¿no? Profesionales del derecho, y luego a ser legislador, o bien ser jueces o magistrados del organismo judicial, pues definitivamente serán los que tendrán que interpretar una realidad social, una realidad cultural, y con base en esa interpretación, ya sea visual o con la lectura que harán de los libros, y si este fenómeno que se está manifestando de cualquier naturaleza o índole necesita estar regulado, por ejemplo, en una ley, entonces ahí está la interpretación, en primer lugar, del legislador, ¿verdad? En el caso de un juez, como autoridad investido por el Estado de impartir justicia, pues a su conocimiento entonces llegarán hechos, ¿no? O actos negativos de la conducta humana, y ellos en ese sentido interpretarán el caso, interpretarán la ley o las leyes aplicables al caso, ¿no? O sea, pues con base a la interpretación, un juez o un magistrado hará desarrollar el derecho, con base en la interpretación que hará de la ley para el caso concreto. Muy bien, en ese sentido entonces, para ser legislador, pues en buen sentido, y que hemos dicho en otras oportunidades, serían los juristas, los abogados, que qué bueno sería, ¿verdad?, un congreso o asamblea nacional que integren el poder legislativo fuera integrado por abogados o juristas, sería excelente, pero también ahí es función política, entonces se necesita de formación y de visión política. Pero en la función que realizan los abogados en asesores de los legisladores, pues definitivamente son los abogados que le dan interpretación legal de las leyes para el caso, o formulación de cuerpos de nuevas leyes, ¿verdad?, para regular situaciones naturales o sociales o culturales de cualquier índole. Muy bien. Y también un abogado es el que, como profesional de derecho, es el posible ser juez, ¿no? Que no, a trabajar en el organismo judicial y va a aplicar la justicia, ¿no? Entonces, ahí sí se configura, ¿no?, la persona de un abogado, ¿no?, un jurista, para que aplique la ley a casos concretos. Entonces, en ese sentido, jóvenes, el concepto de interpretación es tan importante que los tratadistas, ¿no?, los estudiosos, han formulado diversos estudios sobre la interpretación, ¿sí?, ya en el ámbito jurídico. La interpretación constituye o se constituye como una actividad, ¿verdad?, con lo que dijimos, ¿no?, una percepción visual, auditiva, o con lectura, etcétera, ¿no? Pero en este caso, los tratadistas nos dicen a nosotros, y definitivamente así es, ¿verdad?, que la interpretación entonces es una actividad racional, porque está la razón, es la razón en la que analiza, es la que visualiza, es la que desarrolla, es la que explica, porque interpreta la expresión o la manifestación dada. En el caso legal, pues una actividad racional sobre el sentido de la ley, ¿ya? Como abogado, legislador, decía, o como abogado, juez o magistrado. Y esta actividad, en muchas veces relegada al significado que le dan a la ley, ¿verdad?, que cuando dicen letra muerta de la ley, ¿verdad? Letra muerta, ¿han escuchado ustedes esa expresión?
que muchas veces los abogados aplican la ley, abogados, pero como jueces, ¿no? Aplican la ley tal como está escrito, ¿verdad? Tal como está desarrollado, explicado en la norma. Claro, más adelante vamos a ver, hay distintas escuelas, ¿no? Hay distintas corrientes que explican cómo deben de ser interpretadas, ¿no? Un fenómeno o especialmente una ley para un caso concreto, ¿no? En ese sentido, jóvenes, es totalmente necesaria la interpretación jurídica para poder comprender el verdadero sentido de la ley. Pero esa aptitud, ¿ya? Se adquiere únicamente con el análisis, la síntesis y valoración que se hace de la ley, ¿ya? Esa es el verdadero sentido, pues, de la interpretación de la ley hecha por un profesional del derecho, ¿no? En una ley o en el desarrollo del derecho como teoría también. Entonces, concluimos aquí, en términos generales, que el término de interpretación denota una actividad de razonamiento, ¿ya? Una actividad de razonamiento, porque hay análisis, hay síntesis y valoración del contenido de una ley. Eso significa la interpretación de la ley. ¿Cómo se hace, no? Eso es razonamiento humano basado en el análisis, en la síntesis y valoración del contenido de la ley para casos concretos. Obvio, este es en el caso de que una ley existe, está vigente, sería el juez, ¿verdad? Pero en el caso de un legislador para formular o reformar una ley, pues definitivamente también hará ese razonamiento, lógica, ¿verdad?, sobre el fenómeno que se está dando, manifestando, ¿no? Por necesidad, por ejemplo, ¿no? Necesidad de salud, necesidad de educación, etcétera. Pues esa ley ya no es aplicable para esos fenómenos que se están manifestando. Entonces, pues serán los estudios, los análisis, y que así tendrá que ser ampliada la ley para que sea aplicada correctamente al caso concreto, al fenómeno que se está manifestando. Muy bien. Que quede claro, ¿no? El concepto de interpretación significa una actividad, en primer lugar, una actividad basada en el razonamiento. Porque la aptitud de la persona para interpretar una ley tiene que basarse o realizarse con base al análisis, a la síntesis y valoración de la ley. Esa actividad del ser humano, ¿eh? Muy bien. Objeto de la interpretación. El objeto de la razón, digámoslo, ¿cuál es o la finalidad, digámoslo, de la interpretación? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿O para qué se usa la interpretación? En otras palabras, ¿verdad? Aquí podríamos decir nosotros que el objeto de la interpretación es el texto de la norma. ¿Ya? Interpretación de la ley que estamos analizando. El objeto de la interpretación para un abogado, para el legislador, o un abogado como juez o magistrado, frente a casos concretos, definitivamente es la interpretación que hará de la lectura, entonces, ¿no? De la lectura que hará
de la ley o de las leyes. Aquí estoy agregando yo algo nuevo ahorita, las leyes en términos plural, ¿va? Eso vamos a ver después, el término de la integración de la ley, ¿va? Sí, porque muchas veces, o un caso concreto, la ley específica, si la tiene, no la tiene ampliamente, ¿verdad? En otros casos, no la contempla. Pero se puede desarrollar con la aplicación de las otras leyes, ¿ya? De las otras leyes. Si me ocurre acá ponerles un ejemplo a ustedes, el derecho de pensión alimenticia. Hemos escuchado y constantemente el derecho de recibir pensión alimenticia es dirigida para los menores de edad, ¿verdad? Los hijos menores de edad y también la esposa, es decir, la madre del menor, siempre y cuando casados, ¿no? Haya matrimonio civil formalmente realizado. Muy bien. Pero también jóvenes, los adultos mayores, papás o abuelos, ¿no? Abuelos tal vez en el caso de ustedes, pero los papás de sus papás, si viven, sí tienen derecho de recibir o percibir pensión alimenticia en la misma forma contemplada para los menores de edad y los que la ley señala, ¿ya? Los adultos sí los tienen. Bueno, solo pongo como ejemplo, si la ley de familia o el Código Civil no le establece con claridad para los menores, pero que en otra ley, un convenio, un acuerdo emitida por la Corte Suprema de Justicia lo contempla, jóvenes, entonces se tomará ese acuerdo específico basado, integrado y mejorado su aplicación con base del Código Civil y la ley de familia, por ejemplo, ¿no? Esto se harán la lectura se hará del derecho, ¿no? Y puede entonces aplicar otras leyes. Esto significa integración de leyes para casos que no desarrollado ampliamente una ley específica, ¿verdad? O no incluido este caso concreto en una ley específica, por ejemplo, el tema de familia, pues entonces se aplicarán estas normas de manera integrada. Esto definitivamente se hará con el análisis, la síntesis, ¿verdad? Y evaluación de la ley para caso concreto. Muy bien. Dijimos entonces, el objeto de la interpretación es el texto de la ley. Leer la ley, si la ley especial no lo contempla, podrá recurrirse al contenido de otras leyes para averiguar su sentido y aplicarla correctamente, ¿no? Teniendo en cuenta las circunstancias históricas en las que la norma ha tomado vigencia. En el caso, como ejemplo hipotético que he manifestado yo, ¿no? Que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la ley de familia o el que contempla el derecho a pensión alimenticia, en qué año fue emitido, ¿no? Y que posiblemente en ese tiempo de su emisión no existía necesidad de apoyo al adulto mayor, o que no había una ley de protectora, ¿verdad?, del adulto mayor, en ese sentido, ¿no? Que esa ley no lo podemos menospreciarla, no aplicarla. ¿Por qué? Porque en su momento histórico en que fue emitida por legislador, problemas de esta naturaleza para adulto mayor no se manifestaban, no se exteriorizaba pues en un contexto social. Pero si hoy se manifiesta esa necesidad de pensión alimenticia a favor de un adulto, pues definitivamente esa interpretación habrá que hacerse tomando en cuenta la historia, tomando en cuenta las situaciones de los fenómenos sociales manifestados en ese momento, incluso jóvenes, situaciones culturales, ¿no? En el caso de Guatemala, que es muy, muy especial en ese sentido. Bueno,
Entonces, el objeto de la interpretación es el texto de la ley. ¿Ya? El texto de la ley. Puse como ejemplo el Código Civil. Habría que desarrollar, leer el articulado de pensión alimenticia, y si allí no recogiera el derecho de percibir pensión alimenticia un adulto mayor, pues habría que recurrir a las leyes específicas, ¿no? Y la ley específica podrá ser, dije, no necesariamente una ley emitida por el Congreso, sino que una disposición de la Corte Suprema de Justicia, acuerdo de Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser en casos que se diera. Muy bien. Definamos algo, así, porque hay que definir para explicar qué es interpretación de la ley. Muchos autores desarrollan ahí el concepto, desarrollan explicando, ¿no? Y ustedes creo que se han dado cuenta cuando uno lee varios autores con palabras distintas, pero el sentido es el mismo, ¿no? El razonamiento es el mismo. Por lo tanto, nosotros manifestamos nuestra definición, nuestra expresión al respecto con base en lo que hemos leído. Es decir, hacemos un resumen de todo lo que hemos leído al respecto. Y podemos decir, interpretar la ley consiste entonces en averiguar, investigar y explicar su sentido. Medir su extensión con el objeto de llevar a cabo una correcta aplicación. ¿Sí? Medir, repito, su extensión, medir la extensión del hecho, ¿no? Del asunto, del caso, con el objeto de llevar a cabo una correcta aplicación de la ley o de las leyes. El tratadista nacido en Guatemala, ¿va? Pero él es biológicamente extranjero, don Luis Ricasens, se expresa al respecto, indicando: la interpretación del derecho debe llevarse a cabo tomando principalmente en cuenta las finalidades de la norma en cuestión. Así lo explica él la interpretación. Repito acá, que la interpretación del derecho debe llevarse a cabo tomando principalmente en cuenta las finalidades de la norma en cuestión. Debe atender los propósitos y no tomar tanto en consideración los máximos antecedentes, cuanto más bien los efectos que la decisión vaya a producir de acuerdo con el fin de la norma jurídica. Aquí, en otras palabras, dice de este tratadista, es que el ejemplo que yo ponía anteriormente, se recuerda, dice que no hay necesidad de tomar al máximo sus antecedentes, ¿verdad? Es decir, los antecedentes históricos. Cuando yo les manifesté que la ley de familia, por ejemplo, fue emitida en un momento y que en ese entonces manifestaciones de necesidades de sobrevivencia de los adultos mayores no se manifestaba, o ni siquiera se imaginaba, ¿no? el legislador que pudieran existir, y necesidades de adultos mayores siempre han existido. Posteriormente vinieron las normas de carácter internacional, ¿va? Abogando por los derechos humanos de los adultos, es que aparece esa posibilidad en los textos de leyes nacionales. Entonces, eso es lo que él dice. Consiste en averiguar, pues, interpretación, consiste en averiguar, investigar y explicar su sentido, ¿no? Medir su extensión con el objeto de llevar a cabo una correcta aplicación. Ahí podemos decir la definición
de la interpretación de la ley. Ahora, de acuerdo con el programa, tenemos que repasar ahí leyendo un poquito las principales escuelas de interpretación del derecho. Es decir, de una manera técnica se clasifica, ¿verdad?, cómo se puede interpretar o cómo se le puede denominar, o tipo de interpretación que se hace con relación a la ley, con relación a la doctrina, con relación a los fenómenos sociales o culturales que se manifiesten, etc. Esto, los tratadistas lo que hacen es que lo toman y lo van ubicando dentro de una escuela, ¿verdad?, que explica el por qué se debe hacer de esta manera su interpretación, debe aplicarse de esta manera y con base a qué situaciones hay que deberían ser tomados en cuenta. Entonces, vamos a ir viendo un poquito, son como como 3 tipos de escuelas, creo yo, mucho me recuerdo, como 4 tipos de escuelas que explican la interpretación del derecho. La primera escuela que resumen los tratadistas es la escuela exegética tradicional. Las principales características de esta escuela, según el tratadista Boniface, el culto que se realiza, dice, el culto que se profesa al texto de la ley. O mejor aún, el culto de la ley y sustituye al culto del derecho. Es decir, jóvenes, esta escuela, así lo resumen nuestras leyes, el culto a la ley significa el texto o la redacción textual, en otras palabras, de un artículo de la norma, así al leerse y así deberá ser aplicada. No lo analiza de manera extensiva o intensiva, ¿ya? Cada concepto de una norma para un caso concreto. Si el caso concreto, jóvenes, que se está manifestando, ¿no?, tiene otras situaciones que tal vez no lo puede concebir el legislador o el juez o la persona, ¿verdad? No lo concibe, pero que se está manifestando, ¿no? Y si eso no está contemplado, ese fenómeno que se está manifestando no está establecido en la ley. Para esta escuela, entonces, ese caso, esta ley no es aplicable para ese caso. O ese caso no puede ser, ¿se imaginan ustedes?, absorbido por esta ley porque no lo contiene, no lo explica, no lo desarrolla. ¿Ya? Y tal cual. Sin embargo, el derecho como ciencia existe, por ejemplo, ¿no?, el caso que decía, el derecho de percibir alimento adulto mayor. La doctrina ampliamente ha desarrollado este derecho, ¿no? O sea, el derecho de familia ha crecido en su contenido. Y resulta que en muchas realidades sociales las leyes no contemplan fenómenos, ¿ya?, que se manifiestan en la realidad, en una realidad social, en un contexto social. Entonces, esto resulta para la escuela exegética o tradicional, es letra muerta de la ley. Si la ley no lo contempla, no será aplicable para ese caso concreto. Esa es una postura, dijera yo, cerrada, ¿no? Cerrada y, ¿por qué no?, anticuada. Por eso es que hacemos el resumen acá y decimos que el culto profesado es un poquito del texto de los tratadistas, ¿va?, que hemos leído. Lo repito, el culto profesado al texto de la ley sustituye o que está sustituido por el culto
del derecho. El derecho queda, el derecho contempla, el derecho es ciencia, ¿no? Desarrolla y, bueno, y mejora la explicación de un fenómeno, pero la ley es un contenido cerrado y queda corto, en otras palabras, frente a la realidad que se está manifestando. Realidad o necesidad a la vez, ¿verdad? Para su regulación. Esto es lo que exige, lo que hace en primer lugar esta escuela. Y también esta escuela, pues la primacía acordada a la voluntad del legislador es otra expresión o manifestación que hacemos de la escuela, ¿va? Ellos acá, a ver si me doy a entender, rinden culto también, ¿ya? Rinden culto también al legislador, ¿va? El legislador lo concibió y lo desarrolló en una ley, pues definitivamente todo lo que dijo el legislador, eso es lo que hay que plasmar en la ley, y como tal, lo que dijo el legislador en la ley, eso es lo que hay que respetar y cumplir. Eso es también otro elemento que toma en cuenta esta escuela, una escuela tradicional. Otro argumento que hacemos al respecto es que la tendencia profundamente estatista de la doctrina, pues al proclamar la omnipotencia, jóvenes, del legislador, es decir, del Estado, coloca en manos de este todo el derecho. ¿Sí? Los practicantes de esta escuela, entonces, actúan con sujeción lo manifestado por el legislador en la ley. ¿Sí? No hay discusión, no hay ampliación en consecuencia, ¿no? Del derecho, porque para ellos, en este caso, los que son partícipes de esta escuela, ellos manifiestan en ese sentido que no se puede aplicar o el derecho ampliamente, ¿no? Porque la ley establece o bien limita pues su contenido. De tal manera que el elemento principal de la escuela exegética o tradicional lo constituye el culto a la intención del legislador, a la voluntad del legislador. ¿Estamos? Ese es lo que exageradamente pues desarrolla la escuela exegética. ¿Estamos? Exegética o tradicional. En pocas palabras, los partícipes de esta escuela es que rinden culto, como dicen los tratadistas, a la ley. Rinden culto al legislador. En buen sentido, ¿no? Respetan el texto cerrado de una ley, respetan la voluntad del legislador. ¿Verdad? Así podemos encerrar esta pequeña explicación que hacemos de los practicantes de esta escuela para interpretar la ley. Y si ustedes quieren una interpretación muy limitada, muy cerrada, yo lo podría explicarme con ustedes de esta manera. La segunda escuela, la escuela del derecho libre. ¿Qué significa esto? Es otra escuela, otros estudiosos, ¿no? Para explicar la forma de interpretar la ley para casos concretos. Bueno, esta escuela es una de las más revolucionarias, dicen los tratadistas, ¿no? Porque cambió un poco, ¿no? La mente, la actuación de la anterior escuela, ¿ya? Y también criticaron esa postura, llamémoslo también rígida, ¿no? Y exagerada, la verdad. Entonces viene el grupo de estudiosos, juristas, por supuesto, ¿no? Vienen ellos, critican
y proponen, ¿no? ¿Cómo hacer la interpretación de la ley para casos no contemplados, ¿no? Para casos no absorbidos por la ley. Dijimos que si es una de las más, una interpretación más revolucionarias, el problema relativo a la facultad o facultades que tienen los tribunales de justicia, ¿no? A la hora de aplicación de la ley. Con esta escuela, lo que proponen es que el juez que aplica la ley para casos concretos puede aplicar el derecho o aplicar otras leyes relacionadas con el asunto. Tal vez no lo contempla por su contenido, no desarrolla su contenido, pero ¿qué? Se relaciona, ¿no? Para mejorar la vida, por ejemplo, para mejorar la salud, por ejemplo, ¿no? Al adulto mayor, por ejemplo, del tema que estamos hablando. En esta corriente, o sea, de la escuela, la segunda escuela del derecho libre, reclama al juez el papel de activo, de creador del derecho. En otras palabras, que el juez, al contemplar, al leer, ¿verdad?, analizar el contenido de una ley para el caso que él tiene presente, y si no lo contempla con claridad, con exactitud, podrá aplicar. No solo, es decir, para resolver mejor, ¿verdad?, una mejor forma, apegado al derecho, aplicará estudios, teorías del derecho de familia para un adulto mayor, por ejemplo, ¿no? Y aplicará otras leyes que no contempla de manera directa, pero que tenga relación, dije, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el juez ahí? Al emitir su sentencia, esa sentencia va a ser ajustado a derecho y ajustado a las leyes. A las leyes. ¿Qué es lo que pasó ahí con esta escuela? Es que el juez tiene libertad, ¿ya? Libertad de aplicar el derecho de pensión alimenticia al adulto mayor con base en la ley general y aplicando leyes que tengan relación con el caso y apoyado con la doctrina del derecho de alimentos o pensión alimenticia a adulto mayor. Por eso es que dicen que en esta escuela abogan y piden a un juez que sea activo, que sea protagonista en el desarrollo de derecho. O sea, que un juez joven con su sentencia en ese sentido hace derecho, ¿no? Amplía el derecho de familia a favor de adulto mayor. Pocas palabras, ¿verdad? Nos explicamos pues con esta escuela. Como también pues cualquier otro asunto, ¿no? El juez podrá desarrollar el derecho ampliamente, ¿no? Tiene esa libertad, derecho libre, en el sentido que además de las leyes aplicará el derecho, ¿ya? Contrario a la escuela anterior, ¿verdad? Que solamente la ley y la ley, respetando el espíritu o el contenido de la ley, es respetando la voluntad del legislador. Aquí no, aquí piden, en ese sentido, al juez que amplíe a su actuación y que sea protagonista, ¿no?, en el desarrollo del derecho. Queda claro que los jueces o magistrados sí desarrollan en el derecho. Máximo jóvenes, se recuerda un tema que hablamos en su momento de la jurisprudencia, del tema que ellos desarrollan el derecho y recopilan el derecho o no, y lo tienen
en la Corte Suprema de Justicia o bien en la Corte de Constitucionalidad, que es la jurisprudencia. ¿Recuerdan? Aquí tiene la palabra esta nuevamente, la jurisprudencia que hacen los jueces. Ahí está desarrollado el derecho. Es una actividad de jueces, ¿no? Y que conlleva el desarrollo del derecho. Claro, jóvenes, que esta escuela, dicen los tratadistas, también no tiene un sustento en cuanto a su origen. Ya que haya una escuela anteriormente, que haya un problema grande que haya aparecido y que dé lugar al surgimiento de esta nueva escuela. No, sino que es iniciativa de los tratadistas, es decir, aquellos grandes juristas que han desarrollado el derecho como ciencia, ¿verdad? Por la línea de los derechos humanos, el desarrollo de los derechos humanos, ¿verdad? Porque ahí está la vida, ¿verdad? La dignidad y la libertad de las personas. Entonces, ahí está el surgimiento de esta escuela. Van a encontrar ustedes la lectura por ahí, buscando el origen histórico de esta nueva escuela, dónde surgió y por qué surgió. No existe, sino que está propuesto con los argumentos que manifesté, ¿va? A iniciativa de los tratadistas, y proponen a los jueces a que sean activos durante el desarrollo del derecho, ¿no? O durante la aplicación de la ley, si la ley resulta siendo limitante para un caso concreto, pues que amplíen, ¿ya?, su análisis, su síntesis y valoración con el derecho como ciencia y con otras leyes que tengan relación con el caso. Muy bien, es actividad pues de jueces, ¿verdad? La segunda escuela. La tercera escuela es basado de la lógica, de lo razonable. Bueno, este es algo especial, ¿verdad?, que se hace en cuanto a su explicación. Claro que sí, los juristas, los abogados litigantes, los jueces, incluso los legisladores, para promulgar leyes, jóvenes, tienen que ser muy analíticos, tienen que tener capacidad de síntesis, ¿no?, y de resumen sobre algún fenómeno, y así podrá sintetizar en las leyes. Es decir, las leyes deberán ser amplia, ¿no?, aplicación, amplia aplicación, y si no lo contiene, pues tendrá que ser mejorada esa ley, ¿verdad?, pues con la técnica de modificación o de ampliación de la ley o emisión de una nueva ley. Pues de esta escuela, el único tratadista que analice y que propone, sus ideas, siempre es el guatemalteco Luis Recasén Siches, y que dice al respecto que los mejores, los más finos, dice él, o curiosos y profundos sobre este tema, han puesto en evidencia que la única regla general en materia de interpretación es la persona que interpreta, y muy específicamente el juez que debe interpretar, ¿no?, es decir, la interpretación por equidad. Entonces, jóvenes, aquí la calificación que hace este tratadista al respecto, pues podríamos decir un poquito, o sentirnos un poquito orgullosos, ¿verdad?, los que estudiamos derecho. No todos pueden, incluso todos los que estudian derecho no pueden o no tienen la capacidad de análisis, síntesis, jóvenes, de resumen, jóvenes, y de valoración de los fenómenos sociales, de los fenómenos culturales, políticos, bueno, de los problemas que surgen en la vida humana, ¿va?, de una sociedad. Solo lo hacen los estudiosos, pues, a los que les gusta el estudio, a los que les gusta la investigación, pues harán esa interpretación lógica, ¿verdad?, o razonada de una situación que se manifiesta.
en el campo jurídico, pues a tomar esa situación o esa manifestación que se está gestando por necesidad de vivir en cuanto a salud, en cuanto a vivienda, por ejemplo, en cuanto a educación, por ejemplo, y otros problemas, pues definitivamente son pocos los que se dedican a hacer estos estudios. Entonces, por eso es que dice este tratadista, don Luis Recasens Siches, que son pocos. Él dice, yo repito, los mejores, los finos, dice él, ¿verdad? Los curiosos, ¿verdad? Los estudiosos de los fenómenos, los que se interesan, ¿verdad? Generalmente resultan siendo filósofos, arqueólogos, ¿no? Historiadores, y que se dedican al estudio, al análisis de fenómenos, de los fenómenos que se manifiestan, ¿no? En un contexto. Y el abogado es muy poco, realmente yo confieso, los abogados son pocos los que se dedican a la investigación, al estudio de la ciencia, ¿verdad?, para hacer derecho. Y pocos son los tratadistas, ¿verdad?, en derecho. Tal vez por ahí el señor Recasens dirige sus argumentos, ¿verdad?, que son los privilegiados, en otras palabras, con ese calificativo que él dice, los que hacen estudios de derecho. Y si ellos hacen estudios para interpretar los fenómenos y adecuarlos con base a una ley, pues definitivamente lo tienen que hacer con lógica, ¿va?, con la razón. Eso dice este señor, y que él dice para estudios o para casos concretos, son los jueces, ¿no? Son los jueces que hacen estudio. Y eso definitivamente, ¿no? Definitivamente los señores jueces, cuando tienen un caso concreto a la vista, pues definitivamente aplicarán conjunto de leyes. Yo lo llamo así, conjunto de leyes, porque no solo la ley que aplicarán, sino que podrán interpretar otras condiciones, ¿no? Otras situaciones que se dan por ahí, pues tuvo razón o no tuvo razón, por necesidad de comer, por ejemplo, ¿no? Podrá darse. En el campo penal, ¿eh? En el campo penal, en el área rural, muchas veces la gente se apropia indebidamente o se apodera sin la voluntad del dueño de cosas para comer. Roban leña, roban productos agrícolas, qué sé yo, para sobrevivir. Entonces, casos así que llega el conocimiento de un juez, claro que es penal, ¿eh? El juez tendrá la suficiente capacidad de analizar la situación e interpretar, ¿verdad?, las condiciones, en qué condiciones se dieron, ¿no? Eso definitivamente lo hará el señor juez. Entonces, ahí es donde tiene razón los tratadistas que dan tanto de esta escuela de la lógica y de lo razonable, como también de la escuela de derecho libre, ¿no? Estamos viendo ahí que todo está en el ámbito o bajo el campo de acción de los jueces, ¿no? Y recuerden ustedes que los jueces son abogados. ¿Ya? Y bueno, la cuarta escuela para interpretarla está la investigación científica. Una interpretación de libre investigación científica. Entonces, lo tienen nuestros libros y tenemos que echarle al análisis. Y podemos decir al respecto, esta escuela de investigación científica es un sistema, jóvenes, orgánico y preciso. ¿En qué sentido? En este se debe buscar el contenido de la voluntad legislativa con ayuda de la fórmula que le expresan investigándola en relación al momento en que la norma fue sancionada o emitida. Hay que remontarse a su origen para conocer su verdadero y auténtico sentido. El legislador, yo creo que cuando hablamos un poquito de las técnicas en su momento, de las técnicas jurídicas, ¿verdad?,
Hablamos de esta, no a cabalidad, pero mencionamos en su momento que un legislador, para formular el cuerpo de una ley, jóvenes, él debe o se debe servir de la investigación. ¿Sí? Investigación de campo. Yo les manifesté en ese momento de qué técnica podría aplicar el legislador, ¿verdad? Claro que tal vez no lo hace de manera directa, a través de sus asesores, pues, o cuerpo personal que le apoya. Pues aquí, con esta interpretación, lo harán científicamente, ¿no? Buscando la razón, el porqué de la manifestación que se está dando en una realidad social. Si no está contemplada, entonces viene la posibilidad de emitir una nueva ley, que constantemente hemos dicho, ¿no? O si ese fenómeno está regulado en una ley, pero que está regulado de manera tímida, llamémoslo así, ¿verdad? O poca clara, o muy restringida, ¿no? Entonces, un legislador no debe llevar a cabo una actividad de promulgar un cuerpo de leyes de manera antojadiza. Deberá llevar a cabo su propuesta, su iniciativa, con base a una realidad, ¿no? Con base a una necesidad manifestada en un colectivo humano. Entonces, ¿y qué mejor que los que deben hacer este trabajo sean conocedores, pues, del derecho, ¿eh? Y el conocedor del derecho aplicará su interpretación, ¿eh? Su método de interpretación, por ejemplo. Y la doctrina en este caso hace esta clasificación y nos pone nombre, ¿va? Libre investigación científica. Pues definitivamente no hay limitación para el legislador, sino que puede formular su proyecto, puede formular sus técnicas de investigación, incluso sus métodos de investigación. Pero tal vez el legislador, repito, propiamente no lo hará, sino que a través de su personal que acompaña en el ejercicio de sus funciones. Y ese personal tiene que ser gente profesional, ¿no? Conocedores de la materia. En cuanto a la promulgación de la ley, pues definitivamente tienen que ser los abogados, pues, ¿no? Porque los abogados son los que conocen del derecho, conocen las técnicas de investigaciones y también de los métodos de investigaciones, y podrá entonces desarrollar ese tipo de apoyo para el legislador. Hasta ahí creo que resumimos las 4 escuelas, ¿no? de la interpretación. ¿Cuáles fueron? La exegética o tradicional, la escuela del libre derecho, la escuela de la lógica, de lo razonable, y este último de la escuela libre de investigación científica, ¿no? Esta última escuela de interpretación, sí, para interpretar el contenido de los fenómenos que se están manifestando, fenómenos sociales, definitivamente, ¿eh? Pues hay que interpretar su contenido. Y para eso hay que ir al campo, por ejemplo, ¿verdad? Hay que desarrollar métodos de investigación, a lo mejor entrevistarse con la gente, a lo mejor relacionarse con la gente o participar con la gente, ¿no? Para vivir, para sentir y así proponer una mejor forma, más objetiva, pues, ¿no? El contenido de la ley a aplicar. Muy bien. Nos queda un poquito la clases de interpretación, jóvenes. En la clase de interpretación tenemos un poquito también
poquito amplia el contenido, ¿no? Y la interpretación extensiva, la interpretación restrictiva. Y luego estos atendiendo su amplitud y interpretación atendiendo al autor, pues poner atención a la interpretación auténtica o logística, a interpretación judicial o jurisprudencial y la interpretación doctrinal y finalmente la interpretación usual. Y bueno, y de ahí vienen clases de interpretación de la ley. Pues a ver si nos da tiempo terminar estas clases de interpretación atendiendo la amplitud. Clases de interpretación, ¿verdad? Distinto a lo anterior. El anterior análisis fueron las distintas escuelas, ¿verdad? Las distintas escuelas que desarrollan su pensamiento, ¿no? Acerca de la interpretación. Y ya lo vimos leyendo. Ahora vamos a ver un poco las clases de interpretación atendiendo a su amplitud. Y el contenido amplio o contenido restringido, ¿no? Veamos un poco la interpretación extensiva. La interpretación extensiva significa ampliar, ¿no?, el sentido de las palabras del texto legal. Lo que el autor de la ley quiso decir y no logró expresar correctamente. Esto es un poquito como antitécnico, ¿verdad? Si queremos hacer un poquito el análisis. Hay cuerpo de leyes, jóvenes, por decir algo, ley sobre impuestos de herencia, legados y donaciones. Yo tengo un conjunto de leyes acá. Un ejemplo de estas leyes. Si yo tomo esta ley y el contenido me resulta un poco confuso, en el sentido que el legislador redactó ampliamente un artículo, pero que en la redacción realmente no da claridad, pues, qué es lo que quiere o quiso decir, ¿ya? Con la regulación. Entonces, ¿qué se puede hacer frente a una situación de este tipo? Aquí la expresión solo tiene interpretación el nombre, entonces, ¿verdad? El nombre de la ley, de lo que leí, la ley sobre el impuesto de herencias. Ese es en cuanto al nombre de la ley. O bien, jóvenes, si ustedes ya han tenido contactos con leyes, nuestras leyes en Guatemala, hay algunas leyes que trae después del artículo, por ejemplo, un artículo 9, por ejemplo, y hay un concepto y escrito, recusación y excusa. Yo estoy viendo una ley ahorita, no se preocupen, ¿no? Estas dos palabras, recusación y excusa, es el nombre del artículo, ¿verdad? Es el tema que aparentemente se va a dedicar el articulito. Recusar y excusar a un juez, abogados, qué sé yo, en un juicio. Pero si resulta a leer el artículo en sí, en sus 5 o 6 renglones, no me desarrolle cabalmente uno de los dos conceptos, recusación o bien excusa. Entonces, ¿qué puedo hacer frente a esta posibilidad? Y esas posibilidades se dan en la vida real. Entonces, ¿qué se puede hacer?
¿cómo puedo superar esta omisión, digámoslo, ¿no? Esta situación que el contenido de la norma no lo cubre, no lo desarrolla. Entonces, ¿cómo lo puedo aplicar? Pues lo que como actitud, ¿no? o desenvolvimiento del jurista acá es que tomará para su explicación con mucho esfuerzo, definitivamente, jóvenes, con lógica, con razonamiento, ¿no? Hará su interpretación basándose en una situación parecida, dada con anterioridad. O la norma para un juez, ¿no? Para resolver un caso planteado a su favor, su presencia, ¿qué hará el señor juez acá? Entonces, él se extiende en ese sentido, viendo la posibilidad de resolver conforme a derecho y conforme a la ley. Tomará entonces como base para resolver, basándose o explicándose con fenómenos sociales manifestados con anterioridad. Un hecho parecido que sucedió en tal momento o un caso parecido, lo traigo acá, lo puedo explicar acá, ¿ya? Porque sí hay lógica, ¿va? Hay razonamiento de resolver el asunto planteado conforme al derecho, pero lo que sucede es que la ley, el artículo, por ejemplo, redactado muy ampliamente, pero que no lo establece con claridad, esta situación manifestada. Y ahí nosotros encontramos un poquito como un ejemplo de la forma de aplicar el señor juez, en un caso concreto. Yo voy a mencionar, jóvenes, asuntos laborales, para tal vez lo dejamos claro. En un asunto laboral, para hacer ver, ¿verdad?, la interpretación extensiva. Por ejemplo, dice el artículo 17, voy a leer textualmente en el Código de Trabajo. Dice, para los efectos de interpretar el presente código, o sea, el Código de Trabajo, sus reglamentos y demás leyes de trabajo, se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Entonces, jóvenes, se me ocurre poner como ejemplo con usted, ojalá que si no me confundo yo, para no confundirlos a usted, en un asunto laboral, carácter colectivo. Al decir colectivo es porque un sindicato, por ejemplo, de una fábrica, ¿verdad?, de una empresa, está exigiendo el cumplimiento de un derecho que tal vez está contemplado no exactamente en el Código de Trabajo, ni tampoco en el pacto de condiciones colectivo de ese sindicato, no, porque ley laboral para ellos. Pero para resolver, el señor juez, ¿cómo hará? Posiblemente tomará en cuenta estas situaciones para que no haya más conflicto en esa sede de trabajo, ¿verdad? Interrupción de trabajo, de producción, y que los trabajadores estén satisfechos en sus demandas. Entonces el juez podrá tener, esa es la libertad que tiene el juez, el interés de los trabajadores. Pues sí tienen razón de pedir, por ejemplo, el pago de horas extras, el doble, podrá ser el triple, por ejemplo, una ocurrencia les digo, y pagándole el triple de las horas extras, pues trabajarán mejor todos
¿ya? Habrá mejor producción, pues definitivamente va a haber equilibrio. Entonces, si esa es una ocurrencia mía y que podrá ser interpretando yo ahorita, ¿va? Con la lectura del artículo, el señor juez podrá hacer de esa manera para resolver, ¿verdad?, a favor de los trabajadores. Sí tiene razón, porque si usted le paga un poquito más, los trabajadores trabajarán más y producirán más, ¿no? Y esto trae ¿qué? Satisfacción, aspectos sociales y culturales también para los trabajadores, ¿verdad? Si tiene un poquito más de pago, podrá adquirir otras necesidades, ¿verdad? Mejorar sus capacidades de adquisición, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se me ocurre pues con el ejemplo que pone el contenido del artículo 17 del Código de Trabajo. Esto en nuestro sistema, por supuesto, ¿no? En cuanto a la interpretación extensiva, a aplicar los criterios del juez, con armoniosos, por ejemplo, criterios armoniosos, ¿no? Para el buen desarrollo y buena aplicación del derecho en un contexto social. Muy bien. Ahora la interpretación restrictiva. Su nombre lo dice, restringe, ¿eh? Encierra la posibilidad de interpretación, en el sentido contrario a lo anterior, ¿no? Aquí, esta interpretación restrictiva consiste en no aplicar la ley en situaciones que, aunque contenidas en su texto, dice jóvenes, aunque contiene, lo recoge en su texto, están excluidas de la norma por su espíritu, o también puede ocurrir que las palabras expresan más de lo que verdaderamente la norma comprende. Se pone un ejemplo acá con el artículo 1 del Código Penal, ¿no? El Código Penal, me van a perdonar, no lo tengo a la vista yo, mi Código Penal, como para darle lectura a esta norma, pero recogen ustedes, por favor, el artículo 1 del Código Penal en cuanto a la interpretación restrictiva de la ley. Por favor, ¿no? Yo voy a repetir acá, interpretación restrictiva. ¿En qué consiste? Pues consiste en no aplicar, dije, la ley a situaciones que, aunque contenidas en su texto, están excluidas de la norma por su espíritu, o también puede ocurrir que las palabras expresan más de lo que verdaderamente la norma comprende. Artículo 1, lean por favor ahí para poner el ejemplo en el sentido restrictivo. Pero explicando un poquito, ¿dónde estará que no se puede aplicar las leyes a situaciones aunque estén contenidas en su texto? Por ejemplo, jóvenes, también en el Código Penal, ¿va? Además del artículo 1, pero les voy a poner otro ejemplo. En el caso de hechos delictivos, y que posiblemente va a consideración de los afectados, que cabe, por ejemplo, la pena de muerte, por ejemplo. ¿Han escuchado ese tema ustedes? La pena de muerte. Fíjense que la pena de muerte es una sanción, ¿verdad?, frente a ciertas conductas delictivas, y que la ley a veces frente a un homicidio o un asesinato depende, ¿verdad?, la forma en que se cometió el hecho delictivo, es que el juez interpreta y podrá aplicar la pena máxima. Sin embargo, por muchos argumentos jurídicos, ¿no?, carácter internacional y carácter nacional, por supuesto, es que la pena de muerte, aunque está contemplado la ley, pero no se aplica, ¿no? Que no se aplica porque genera otras situaciones negativas para el ánimo del ser humano, para el guatemalteco, en el caso nuestro.
puede causar pues sensaciones terribles para el ánimo, para el espíritu del ser guatemalteco, ¿ya? Y máximo para los niños de la juventud. Eso lo estoy diciendo yo ahorita, ¿no? Pero un juez en asunto penal frente a un hecho delictivo de tal magnitud, tendrá otros elementos de juicio, ¿eh? Elementos de juicio que lo toman en cuenta para no aplicarla. Eso, pues, sería entonces una interpretación restrictiva de la ley, aunque esté contemplado para casos concretos, pero ¿qué? Las condiciones sociales, las condiciones políticas, las condiciones jurídicas, ¿no? No aconsejan. Y por lo tanto, el señor juez se restringe, ¿va? Se limita de imponer sanciones de esta naturaleza. Esta parte es la cuando clases de interpretación atendiendo a su amplitud. Ahora, interpretación atendiendo al autor. También tenemos interpretación auténtica o legislativa, la interpretación judicial, la interpretación doctrinal y la usual. Vamos a ver si terminamos hoy con esto. Las clases de interpretación atendiendo al autor, al decir a estos jóvenes, aquella parte que quien produce la ley, pues, que da origen a la ley. En primer lugar, sabemos que es el legislador, ¿no? El legislador, en primer lugar. Y que doctrinariamente le llaman interpretación auténtica, ¿no? Auténtica, porque se supone que así debería de ser, ¿no? Que el legislador es fiel representante del pueblo, de un pueblo. Conoce la realidad social, conoce de las necesidades de la población. Entonces, lo que plasma en una ley se tiene por auténtica, ¿no? Por legítima. Esa expresión contenida en la ley. Esta es la primera clasificación que se hace, ¿verdad? De la formulación de la ley y su interpretación en cuanto al análisis, síntesis que se hará de la ley para casos concretos, ¿no? Entonces, esta es la primera explicación en términos muy generales, explicamos de este sentido, ¿no? Pues constituye la actividad interpretativa del propio autor, fundamentalmente el legislador. Es la expresión ahí, la expresión del legislador, ¿verdad? El contenido de la ley. Bueno, ustedes podrán hacer la crítica, ¿verdad? Y con razón las leyes están como están, algunas leyes, ¿verdad? Pero ahí están las técnicas de interpretación extensiva o restringida. Ya leímos. La otra clase de interpretación, que es la judicial o jurisprudencial, ¿quiénes lo hacen esa tipo de interpretaciones? Pues en la que se realizan o lo que realizan los jueces, ¿verdad? Los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones. La función jurisdiccional, porque ellos imparten justicia, ¿no? Entonces, como decíamos hace un momento, con la emisión de sentencias, ¿verdad? Ellos definitivamente están desarrollando el derecho. Pues de todas las disciplinas, ¿verdad? Derecho penal, derecho civil, derecho laboral, derecho administrativo, mercantil, etc. Muy bien. La interpretación judicial o jurisdiccional es la que realizan los jueces, o lo que se realizan por medio de los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones. Es una exigencia general de la aplicación del derecho. Esta interpretación presenta una particular importancia cuando procede de un órgano jurisdiccional de alta jerarquía. Es decir, aquellas que provienen
y que tienen potestad de sentar jurisprudencia, por medio de la cual intenten establecer un criterio uniforme de la aplicación del derecho. Jóvenes, esta interpretación judicial o jurisprudencial que hacen los jueces y magistrados, ya escuchamos que tiene una importancia elevada. ¿Por qué? Porque procede del organismo judicial, ¿no? Procede de los órganos jurisdiccionales, jueces o magistrados. Y si es más, proviene de una autoridad de alta jerarquía. Por ejemplo, el análisis que hacen los miembros de la Corte Suprema de Justicia en nuestro caso, pues, o también cuando llega al conocimiento de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Esas dos instituciones, especialmente la Corte Suprema de Justicia, son las que asientan jurisprudencia, dijimos, ¿no? Son ellos los que conocen con casos concretos, ¿no? De mucha trascendencia del conflicto, ¿no? Pues definitivamente llega a su conocimiento y son ellos los que tienen que hacer los estudios, análisis, síntesis y valoración de la ley o de las leyes, ¿ya? Y emiten su opinión. La opinión emitida por la Corte Suprema de Justicia se constituye en jurisprudencia. Y el contenido entonces de la jurisprudencia es la doctrina, ¿no? Es una interpretación de carácter judicial. Es derecho. Es derecho. Una jurisprudencia analiza una situación dada, hace una síntesis, valora todas las leyes y su conclusión constituye en derecho. ¿Ya? Derecho. Desarrollan ellos el derecho. La tercera interpretación se llama doctrinal. La interpretación doctrinal de una determinada o disposición de hecho puede ser entendida como una recomendación dirigida a los jueces para atribuir una disposición en un determinado significado. Por ejemplo, los asesores. La Corte Suprema de Justicia cuenta con asesores en el lenguaje jurídico, ¿no? de la Corte, son denominados letrados, ¿sí? Son los abogados de conocimiento, ¿no? Que conocen de los asuntos y elaboran, jóvenes, las sentencias. Ellos son profesionales del derecho con mucha capacidad, conocen la ciencia del derecho y conocen de las leyes. Entonces ellos hacen su análisis, su resumen y su recomendación. Y la recomendación podrá ser de la forma en que pueda ser emitida una sentencia, o puede ser dada o generada una sentencia. Pues eso es de la Corte Suprema de Justicia, también de la Corte de Apelaciones, ¿sí? Y en algunos casos los juzgados de primera instancia cuentan con, que son los cuerpos de asesores, ¿no? En otro lado le llaman asistentes, pero estos son profesionales, ¿no? Son los que realizan estos estudios. Por lo tanto, son los que interpretan, pues, doctrinalmente, porque además de la ley, aplican el derecho. Entonces, sustentan, ¿verdad? Argumentan su propuesta con base de toda la doctrina existente respecto a un asunto X, ¿sí? Esto se llama interpretación doctrinal. Generalmente son los que recomiendan a través de las opiniones o a través de los dictámenes que ellos emiten. Repito, las cortes cuentan con este cuerpo
de apoyo profesional. Y son científicos, la verdad, son científicos. La Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones, ¿ya? Y algunos casos juzgados de primera instancia. Apoyan en ese sentido, asesoran, si ustedes quieren, al juez, ¿no? Para la emisión de la sentencia, para casos concretos, ajustado a derecho, decimos siempre, ajustado a derecho, es eso, ajustado a la ciencia. Entonces, ahí se está desarrollando derecho. Y finalmente, la interpretación usual. Es sencillo. Se define esta interpretación usual a la interpretación que nace de los usos y costumbres propios de la comunidad. Bueno, ¿qué podríamos decir acá para interpretar la ley a un caso concreto manifestado allá por, ¿qué diría yo? Algún municipio del norte del Quiché, por San Antonio y Lotenango, una aldea de por ahí, por ejemplo, también por Joyabaja. Buenas tardes. Sí, perdone que lo moleste. Sí. Ya es hora de que recibamos la otra clase. Sí, exactamente. Entonces, termino acá, por favor, y quedamos entonces para el martes 9, estamos a la hora de clase siempre, ¿sí? Está bien. Gracias, Lick. Feliz tarde. Está bien, Lick. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.